Hola, bienvenida al primer curso de parte del Developer Students Club de Google. Mi nombre es Axel Díaz y seré tu compañero guía durante este curso. Este curso tiene como objetivo dar nuestros primeros pasos en el uso de Python en nuestro día a día como estudiantes de ingeniería o como ingenieros. Este curso como tal no tiene una carrera público en específico. Realmente cualquier persona que curse el grado de ingeniería o esté empezando en el pregrado podría tomar este curso sin problema. En este curso veremos cómo manejamos las colecciones de datos en Python y cómo graficarlas. Acompáñenme. ¿Por qué usar Python? Realmente Python es un lenguaje muy fácil de aprender y en los últimos años ha tenido una popularidad muy grande, realmente colocándose entre los top 3 de lenguajes más utilizados. Y es que realmente con él puedes utilizarlo desde tareas sencillas o bien hasta algo más complejo. Puedes desarrollar backend con él, con Django, en el ámbito educativo como en el ámbito profesional, ya que es de código libre, es open source. El futuro del IoT es muy prometedor, del lado del cliente como del servidor con los Raspberry Pi. Y no solo a futuro, o sea, realmente ya está siendo muy importante en el presente. También su presente de y también su presente que tienen inteligencia artificial con TensorFlow, Keras, Scikit-learn es muy interesante, ya que tiene mucho desarrollo y hay una comunidad muy grande trabajando en ello. En el Data Science con librerías como Matplotlib, NumPy, SciPy, Pandas, StatModels. Realmente el utilizar Python en tu vida diaria como desarrollador puede ser algo muy importante, ya que no estás obligado a pagar una licencia o algo por el estilo. Tú puedes hacer tus adecuaciones según las necesidades que tengas, la comunidad que tienes es muy grande y realmente puedes combinar el mismo lenguaje para todo. O sea, si vas a hacer un proyecto muy grande, pues ya hay ya hay una base de un backend que te puede ayudar. Puedes ocupar librerías que te pueden ayudar a manejar tus datos. Y también puedes ocupar librerías que te ayuden a hacer la inteligencia artificial. Y todo bajo el mismo lenguaje. Empecemos con los tipos de datos básicos. Está el número entero, los números flotantes, los números complejos, los números booleanos y las cadenas de caracteres. ¿Cómo definimos una estructura de dato? La tenemos que definir poniendo un nombre y igualándola a un valor. Y automáticamente Python decidirá qué tipo de dato es y le asignará un tipo de... y decidirá qué tipo de objeto es el que estamos definiendo. No es como en otros lenguajes donde tienes que poner int, el nombre de la variable y el valor. Python se encarga de eso. Ahora vayamos al código. Una vez estando en el buscador de Google, buscaremos algo que se llama Google Colab. Una vez teniendo esto, vamos a crear nuestro notebook, un nuevo cuaderno. En él escribiremos un nombre, un nuevo nombre, por ejemplo, primer curso de Google Developer Students Club. Y nos tendremos que conectar. Google automáticamente nos dará una computadora que tiene disco duro, tiene RAM, y esto nos lo dará de forma gratis para nuestros inicios. Realmente hay un método de pago, pero es cuando ya vas a procesar muchos datos, pero en este caso lo podemos ocupar de forma gratuita, solo teniendo una cuenta de Google, y estaremos listos. Realmente no es la única forma, tú puedes ocupar Python de forma local, pero la ventaja que tiene es que ya hay muchas librerías que ya tiene instaladas por defecto nuestro Colab, y solo llegamos y podemos escribir sin preocuparnos por los entornos virtuales o alguna otra cosa de cómo instalar paqueterías que no vienen por default en Python. Entonces empecemos. Durante este curso vamos a importar NumPy as np. Lo que estamos escribiendo aquí es que vamos a importar la librería de NumPy y la vamos a importar con el nombre np.
Y cada que queramos llamar a esta librería, solo tenemos que escribir np y no tenemos que escribir numpy. También importaremos matplotlib.pyplot como plt. Y si vemos, automáticamente la notebook nos autocompleta y cuando nos salga lo que queremos, por ejemplo plot as plt, solo tenemos que aplastar tabulador y listo. Para ejecutar esta celda le podemos dar aquí en este símbolo, o hay otra forma que es con Shift Enter y listo, ya hemos ejecutado esa parte de la celda. Esto es muy parecido a lo que sería el command window de MATLAB, para los que estén familiarizados con ese lenguaje. Ahora podemos escribir texto. A esto se le llama Markdown y aquí le pondremos datos básicos. Ahora, aquí en los datos básicos lo habíamos mencionado. Uno de nuestros primeros datos es número entero. Y la forma de definir un número en Python es escribiendo el nombre y poniendo su valor. Número entero. Equivocación. Número entero. Y vamos a ver de qué tipo es. ¿Cómo podremos saber eso? Primero imprimamos el clásico hola mundo. Hola mundo. Y esta es la función la cual nos imprime lo que está dentro, la cadena de caracteres que esté dentro. Y vemos que funciona y funciona perfectamente. Pero en este caso no queremos imprimir hola mundo. Queremos imprimir el tipo de dato que estamos teniendo arriba. ¿Y cómo hacemos eso? Escribiendo type número entero. Y esto nos imprimirá el tipo de dato que es número entero. Y vemos que es un int. Ahora, si este número entero escribiéramos número flotante, recuerden que este es el nombre, o sea, no porque se llame número flotante va a ser un flotante, tú le puedes escribir cualquier nombre, pero pues ahora escribamos un número flotante, 12.5. Ahora print type número flotante, listo, y vemos que nos imprime float. Escribamos rápido los demás. Presionando lo que sería Shift y Alt y dándole clic podemos seleccionar varias casillas. Aquí escribiremos número guión escape y escribiremos complejo y el número complejo se escribe de esta forma: la parte real más 4 la parte imaginaria, pero pues en este caso le pondríamos sí, pero eso nos marcaría un error. Lo que tenemos que hacer es poner la letra J. Y en la parte de abajo, booleano. Y la forma en que se escribe no es con 0 o con 1, sería con true o con false. Y la cadena de caracteres. Se abren comillas y se le pone el tipo. Lo que quieres escribir. Por ejemplo, hola, bienvenida. Listo. Y ahora todos estos datos ya los hemos definido. ¿Cómo sabemos que existen? Por ejemplo, podríamos imprimir el tipo de dato que hay. Pero es importante, por ejemplo, una vez que ejecutamos esto, pues obviamente se van a imprimir estos. Pero estos realmente ¿dónde existen? Existen en todo el flujo de trabajo de la hoja, digamos. Por ejemplo, aunque nos bajemos de casilla, podemos imprimir el print type y
número complejo, por ejemplo. Número complejo. Y nos dirá que es de la clase número complejo. Algo importante a destacar es que todos los tipos de datos en Python son objetos. Y ahora hemos visto que efectivamente Python los asigna de forma automática. Acomodemos esto para que cuando ejecutemos nuestra notebook en otra ocasión pueda correr sin problema. Lo que creamos en una celda funciona para todas las demás celdas. Pero también es importante llevar un orden, porque cuando la ejecutemos vamos a ir de arriba para abajo. Entonces, si primero queremos saber las características de cadena de caracteres y después creamos el dato, pues no va a funcionar, nos va a marcar un error automáticamente. Ok, ahora pasemos Ahora, ya conocemos los tipos de datos básicos de Python, pero probablemente si nos quedáramos así, nos estamos perdiendo gran parte del pastel porque estamos muy limitados a tener solo un tipo de dato. Ahora veamos algo que se llaman colecciones en Python. ¿Qué son las colecciones? En general las colecciones son un conjunto de cosas de la misma clase, que se reúnen porque cumplen ciertos atributos o características que nos hacen relevante juntar ese tipo de objetos. Las estructuras de datos en Python nos permiten también agrupar o crear conjuntos de elementos que de la misma clase o no. Eso lo veremos más adelante, porque pues realmente, por ejemplo, en C puedes almacenar muchos elementos de tipos enteros, pero Python va un poquito más allá. Existen 4 tipos de colecciones de datos en Python. Estas son las listas, las tuplas, los sets y los diccionarios. Las listas son el tipo de datos más usados en general porque son de propósito general, o sea, realmente tú las puedes ocupar para muchas cosas. Tienen un tamaño dinámico, eso quiere decir que tú las puedes hacer más chicas o más grandes según te convenga ya en tiempo de ejecución. Y otra característica es que son ordenables. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos hasta ahorita lo que hemos visto cuando declarábamos el nombre de la variable y su valor. Es como si tuviéramos solo una bolsita y en esa bolsita solo pudiéramos meter un objeto, por ejemplo un tazo. Este puede ser metálico, o sea, haciendo referencia a que sea flotante, entero, char. Podría ser metálico, translúcido o plástico. Pero pues al final es solo un lugar para un objeto. ¿Y qué hacemos si quisiéramos más? O sea, ¿cómo solucionamos el problema de, por ejemplo, tenemos 10 tazos? Ahora, ¿qué hacemos? Solo nos cabe uno. Entonces, en Python esto se resuelve con las listas, por ejemplo. Podemos tener varios tipos de objetos, como les decía, como decíamos en la primaria, brillosos, plásticos, translúcidos o metálicos. Y todos estos pueden caber en una lista que sería nuestra... Realmente podríamos tener muchos tipos de datos. ¿Y cómo solucionaríamos el quererlos guardar en algún lugar? Pues es con un portatazos en este caso. Y pues en Python es una lista. Pero ¿qué pasa si tengo muchos portatazos? Realmente era lo interesante que les decía hace un momento, de que en la palabra conjunto dice del mismo tipo, pero en Python no es necesariamente así. Si tenemos muchas listas, o sea, varias listas de Bob Esponja, varias listas de portatazos diferentes de tipo cilindro, todos estos los podemos guardar en una caja. ¿Y cómo se llamaría esa caja? ¿Qué tipo de colecciones? Pues sería otra lista. Eso significa que en Python puedes tener una lista que guarda listas. Y tú dirías, entonces tengo una lista que guarda listas. Sí, o sea, tienes una lista que guarda listas. Y pues ahí vemos que hay más datos, porque también lo puedes hacer. O sea, tienes una lista que guarda listas y también puedes meter otro tipo de datos. Otros tazos, por ejemplo. Ahora pasemos al código.
crearemos una parte de Markdown y llevará por nombre lista. Markdown. Este asterisco es para decirle que es un título. Lista. Y así podremos dividir nuestra notebook en varias secciones. Ahora, ¿cómo creamos una lista? ¿Recuerdan cómo creábamos un entero o un flotante? Aquí es un poquito diferente. Tenemos que definir el nombre, por ejemplo, lista 1, y abrimos llaves, ya abrimos corchetes. Esta es la forma en que se declara una lista, es la primera forma. Hay otra forma, lista 2, y ponemos list y abrimos corchetes, y eso es todo. Y ahora ya tenemos una lista creada. ¿Recuerdan que les decía que lo que escribiéramos en una celda se podría ocupar en otra? Ahora, ok, dices, ya tenemos una lista, pero pues, ¿qué hay en esa lista? Veamos qué hay en lista 1. No hay nada, es una lista vacía. Entonces, para ir agregando elementos a una lista, antes de eso, otra forma de crear una lista es diciéndole los valores que ya va a tener. Por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo, que en esta lista le podríamos poner sol diario, sol, horas de sol, horas de sol. Y por ejemplo podríamos decir que el lunes hubo 10 horas de sol, el martes 12, el miércoles 15, 12, 4, 12 y 12. Entonces tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Listo. Horas de sol. Y también vamos a crear otra lista. Esta es otra forma de crear una lista. Aquí la que estamos creando una lista vacía, y aquí estamos creando una lista que ya tiene datos. La otra lista sería días de la semana que corresponde. Semana. Y aquí pondríamos lunes, si podemos ver, cada elemento de una lista se va a separar por una coma. Pasa tanto con los enteros como con los strings, porque estos son strings. Ok, ahora ya creamos nuestra primera lista. Pero ¿recuerdan estas listas de acá? ¿Qué pasaría si quisiéramos darle datos a esta lista? ¿Qué pasaría si quisiéramos darle datos a esta lista? Pues pondríamos lista, y tiene un método porque recuerden que todo esto es un objeto que se llama append. Y con append podemos agregar nuestro primer dato. Por ejemplo, podría ser, no lo sé, que fuera una lista del mercado. Podría ser zanahoria, mejor melón. Y veamos que hay en lista 1. Ya está melón. Ahora vamos a poner sandía. Y lo agrega. ¿Qué otra cosa podríamos agregar? Lechuga. Y así sucesivamente va a ir agregando elementos a nuestra lista. Pero si se dan cuenta, lo hace de forma ordenada. Siempre va a ir al último lugar, y ahí es donde va a agregar el próximo elemento. Ahora, ok, ya sabemos que en lista 1 tiene estos elementos. Si nosotros abrimos corchetes y le decimos que queremos ver qué hay en el lugar 1, nos va a decir que en el lugar 1 está melón, en el lugar 2 está sandía, en el lugar 3 está lechuga. Y si le ponemos un lugar que no existe, pues nos marcará error, ¿no?
que el índice está fuera de rango en la lista. Ok, ahora, bajo esta lógica, en lista 2 le vamos a poner los mismos datos que hay aquí. ¿Cómo haremos eso? Primero veremos lo que son... Bueno, primero hay que mencionar que las listas son elementos iterables. Ahora lo que haremos será explicar que una lista es iterable. Estamos diciendo que tenemos una lista, ¿no? Por ejemplo, 10, 20 y 30, ¿no? Y la lista sigue hasta n. Ok, lo que va a hacer cuando, por ejemplo, llamemos una función como for, por ejemplo, vamos a escribir for elemento, le vamos a decir en dónde. Imagínense que esta lista se llama L mayúscula, ¿no? Lista, sí, L mayúscula. En L mayúscula, 2 puntos, y en esta parte de aquí le vamos a decir qué es lo que queremos que haga con este elemento. Por ejemplo, podríamos decirle que solo queremos que lo imprima, y pues aquí iría un print, ¿no? El punto es que cuando decimos que un elemento es iterable, va a tomar el primer valor y se lo va a asignar al elemento. Va a la lista, toma el primer valor y se lo asigna al elemento. Y entonces, en ese momento de la ejecución, nosotros no vamos a imprimir a L, vamos a imprimir el elemento. Ya pasó la primera ejecución, terminó el for. Acuérdense que en Python tenemos que cuidar mucho la indentación porque eso es lo que va a entrar en el for, todo lo que se ha escrito con esta indentación, después de esta línea roja. Ok, después de que ya tomó ese elemento, va a ir y ahora le va a asignar este elemento. Entonces este elemento se convertirá en el elemento número 2. Cuando decimos que una lista es un elemento iterable, significa que vamos a poder ir recorriendo por los elementos de la lista. O sea, por ejemplo, vamos a decirle que nuestra variable i va a ser la que va a ser iterada. Bueno, va a ser la que L le va a dar el valor. Entonces, en la primera iteración, i tendría el valor de 10. En la segunda iteración, i tendría el valor de 20. En la tercera iteración, i tendría el valor de 30. Y así hasta n. Entonces, esta letra o esta variable va a estar tomando los valores por dentro de la lista, que le dé la lista de forma consecutiva. O sea, por ejemplo, vayamos a código y en la lista 1 podemos ver que tenemos estos elementos y como les decía, podemos iterarla con un for. Igual vamos a tomar el elemento en lista 1, ponemos 2 puntos, bajamos y dejamos la indentación. La podemos poner con tabulador. Ahí, por ejemplo, por el momento podríamos solo imprimir el elemento para que vean qué es lo que va a pasar. Elemento. Lo que va a hacer es que va a entrar a la lista y al elemento le va a estar dando el valor de cada uno de estos. Y vemos que nos imprime melón, sandía, lechuga. De esta manera es como ocupamos el for. Otra manera de ocupar el for, si sabemos nosotros cuánto mide el elemento, podemos iterar sobre una lista que nosotros definamos. Por ejemplo, esta lista va a tener 3 lugares. Y veamos qué es lo que nos imprime cuando ocupamos el range 2. Elemento. Listo. Podemos ver que si le decimos que range es 2, va a ir al 0, al 1. Igual, si nosotros ponemos que range es igual a 20. Y esto es importante porque así nosotros podremos iterar más o menos como lo hacíamos en otros lenguajes como lo es C, como lo es C o como lo es MATLAB. Y por ejemplo, podemos entrar a cada uno de estos elementos de esta forma. Que sería lista 1. Y aquí vamos a entrar a elemento.
Y obviamente va a imprimir, pero solo los 3 primeros y después nos va a marcar un error, aquí está, de que ya salimos de rango. Porque empieza, le dices, en 0 hay melón, en 1 hay sandía, en 2 hay lechuga, en 4 ya no existe y por eso marca este error. Ok. Entonces esto tiene que ser de 2. ¿Y cómo sabremos cuál es la longitud de una lista? Por ejemplo, nuestra lista 1 con len. Ponemos len, encerramos entre paréntesis y nos dice la longitud es de 3. Len. ¿Qué otra lista tenemos? Horas de sol. 7. Y ahora, ¿qué más podemos hacer? Ok, podemos hacer un for y ¿en qué lista? Podemos crear un iterador de una longitud que nosotros queramos, pero en este caso queremos que sea de la longitud de horas de sol. Entonces ahí ya no nos estaría retornando los valores de horas de sol, sino nos estaría retornando una lista con los números consecutivos 0, 1, 2, 3 que tiene la longitud de horas de sol. Y si quisiéramos ver los valores que hay en horas de sol, para imprimirlos tendríamos que acceder a ellos de esta forma, entre paréntesis, y aquí sería la letra I. Y podemos ver que ya tenemos los valores de horas de sol. Entonces horas de sol, y primero accedemos a la localidad 0, a la localidad 1, a la localidad 2, y así sucesivamente. Esas son las formas que podemos emplear el for con las listas. Ahora, suponiendo que queremos copiar simplemente horas de sol, for hora in horas de sol, lo queremos copiar a la lista 2 porque recordemos que la lista 2, veamos, lista 2, creo que está vacía, veamos si es cierto, es una lista vacía. Entonces, en esa lista número 2, vamos a ir agregando cada uno de los valores, en vez de imprimirlos de hora, lo vamos a ir agregando a la lista número 2. Entonces vemos que la lista 2 está vacía, ejecutamos y ahora veremos otra vez qué hay en la lista 2. Y vemos que la lista 2 ya es una copia exacta de las horas de sol. 10, 12, 15, 4, 12 y 12. Ok, ahora dirías, ¿para qué queremos copiar una lista? Pues no, normalmente aquí lo que vas a hacer es filtrar datos. Por ejemplo, vas a hacer este append si cumple, por ejemplo, hora es mayor a 10, por ejemplo. Mayor o igual a 10. Y recuerden, la indentación es importante. Listo. Pero tenemos que vaciar nuestra lista. Ok, lista 2 ya está vacía. Ok, ya corrimos este programa. Ahora, si nos damos cuenta aquí, ¿cuáles son las únicas horas del sol que ya están limpias? Sería la 10. 10 entra, 10 sí entra. 12 entra, también. 15, 12, 4 no entra, 12 y 12 sí entra. Entonces, nos copiaría todos los datos excepto el 12. Excepto el 4, perdón. Veamos qué hay. Y efectivamente nos pudo filtrar de buena manera. Ok, ahora que ya vimos cómo iterar sobre esta lista y cómo filtrar datos, porque pues podría ser diferente. Por ejemplo, solo filtrame los que sean menor igual a 4. Limpiamos la lista, vemos que está vacía. Y ahorita el único dato que nos tiene que copiar es el 4. Y efectivamente, solo nos copia el 4. Ok, ahora, supongamos este problema. Supongamos que queremos ordenar los datos. Ok, supongamos que lo que queremos es tener una lista con los días de la semana que más tienen sol, pero en orden que ocurre. O sea, por ejemplo, las horas que más tienen sol, ¿cuál es? Es el domingo, el sábado y el martes.
Ok. Ahora, después de eso iría el lunes. Y podríamos decir que el último día sería el viernes. El viernes hubo muy pocas horas de sol, entonces le toca ir hasta el último. ¿Cómo haríamos eso? Se dan cuenta que si ordenamos esta lista, porque realmente esta lista, como les digo que son objetos, pues tienen métodos. Así como tiene el método append para agregar datos, tiene el método que se llama sort, que te permite ordenar la lista. Y veamos horas de sol. Y ya es una lista ordenada. Va, 4, 10, 12, 15. Pero pues realmente hay un problema, ¿no? Porque si esto lo ordenamos, esto siempre va a ordenar bajo algún criterio. Por ejemplo, aquí el criterio que está tomando son los números menores. Pero así también podemos ordenar días de la semana. El problema es que aquí esta es una lista de caracteres, lo va a ordenar en orden alfabético. Entonces, veamos qué es lo que nos da. Día de la semana. Sort. Y pues nos los ordena de forma alfabética, la D, la J y al último la V. Pero realmente no es no es el resultado que esperamos, porque realmente no hay coherencia en estos datos. Realmente ya habríamos perdido los datos. Entonces lo que podríamos hacer, o sea, realmente es una forma de hacerlo, es for i in range len de cualquiera de las dos listas, porque recordemos que pues, tienen la misma longitud. Vamos a crear una lista auxiliar. Lista auxiliar. Recuerden que así creamos listas. A esta lista auxiliar, a aux, le vamos a agregar una lista con los datos antes de ser procesados. Veamos que hay en día de la semana. Ya definimos otra vez como estaban anteriormente. Y ahora aquí le vamos a pasar horas de sol. Pero no queremos pasarle toda la lista, sino solo el elemento i. Y días de la semana. Día de la semana. Y también el elemento i. Aquí lo que nos va a hacer es hacernos una lista con listas anidadas. Veamos cómo funciona. Después de que termine, imprime la lista auxiliar. Lista auxiliar. Y vemos, al lunes le asigna el 10, al martes le asigna el 12, de forma, pues, de la forma que nosotros queremos. Realmente eso es lo que estamos buscando. Y ahora que ya tenemos esta lista auxiliar, le vamos a poner sort. Y veamos qué es lo que pasa. Ok, aquí ya se ejecutó, pero falta que lo imprimamos. Lista auxiliar. Y esta es la lista, porque recuerden, miren, aquí se está imprimiendo antes de que le hagamos el sort. Después de que le hacemos el sort, veamos cómo queda. Y efectivamente ya no los acomodó como nosotros queríamos. Pero si se dan cuenta, realmente ahora tenemos una lista de esta forma. Y de esta forma no podríamos nosotros graficar una gráfica de barras, por ejemplo, para ver cuáles son los datos que más se repiten. Porque creamos una nueva estructura, pero simplemente para ordenar. Ahora, si quisiéramos tomar cada uno de estos valores, podríamos hacerlo de esta forma. For i in lista. Veamos qué es lo que tenemos en cada uno de estos datos. Vamos a imprimir el dato i. Y estamos imprimiendo las listas pequeñas, cada una de ellas. Pero aquí le podríamos poner que no queremos los dos lados de la lista, o sea, no, la lista completa, solo queremos el primer dato. Y vemos que solo imprimimos el 4, el 10. Pero respetamos el orden nuevo que ya tienen. Igual, si queremos acceder a los días de la semana, pues solo ponemos el 1. Ok, bajo este criterio, creo que es fácil saber por dónde vamos. Crearemos una nueva. Por ejemplo, podría ser horas
ordenadas y creamos la lista, horas, no, días ordenados, y aquí a horas ordenadas sería agregarle, hacerle una append de que de la i en el lugar 0, y del otro lado sería días ordenados.append de la i en el lugar 1. Y veamos qué hay en horas ordenadas. Listo, hemos conseguido separar los datos. Y en días ordenados, de la misma forma. Ya lo hemos conseguido. Ya pudimos separar los dos datos. Ahora, hay otra forma de tratar las listas. Este tiene por nombre List Comprehension. Lo que es en la List Comprehension, pasemos a la tableta. Tenemos una lista, recuerden, con los números, por ejemplo, 10, 20, 30 y, no sé, 50. La List Comprehension tiene esta estructura, un nombre. Es igual a, abres corchetes, lo que vas a meter a la nueva lista, for, los elementos que va a estar iterando en la lista iterable. En la lista. Y una condición. Esta condición es opcional. Por ejemplo, aquí lo que haríamos sería como el for que acabamos de hacer, ¿recuerdan? O sea, haríamos for en la lista y aquí tendría dos datos. Por ejemplo, tendría el n0, n corchete 0 y n corchete 1. Entonces, en esta parte que les digo que es la que vamos a utilizar, o sea, la que se va a ir almacenando, podemos ir poniendo el nuevo dato. O sea, aquí nos está regresando esta estructura. Por ejemplo, 4, v. Ahora, ¿cómo le decimos que queremos guardar? Si lo dejamos en esta estructura así como está, lo que haría sería guardar esta lista. O sea, estaríamos copiando lo mismo. Pero aquí es donde nosotros le podemos poner que solo sea el elemento 0. Y entonces solo nos guardaría los números. Y ya no nos guardaría las v's, o sea, los strings. Veámoslo en código. Días. Nueva lista horas. Está aquí donde vamos a guardar todos nuestros datos. Abrimos los corchetes. For n in lista auxiliar. Y aquí tenemos que poner forzosamente lo que regresamos. Entonces les comentaba, si dejamos esto así, lo único que haríamos sería hacer otra copia, exactamente igual a la lista auxiliar. Después de que hacemos esto, vamos a imprimirla. Nueva lista H, listo. Y vemos este resultado esperado, o sea, realmente estamos obteniendo simplemente una copia. ¿Qué pasaría si ahora aquí le decimos que queremos solo el 0? Ahora tenemos una forma más ordenada de solo conseguir el número 4. Y realmente vemos que es una forma más condensada de ver las líneas de código y que hacen lo mismo que si hiciéramos un for. Esta técnica o este tipo de ciclos se les llama List Comprehension. Esto es una List Comprehension. Ok, recuerdan que les dije que podíamos filtrar como lo hacíamos anteriormente, como aquí. Eso se logra de la siguiente forma. Si ya estamos iterando sobre estos datos, aquí solo faltaría ponerle for if n, filtrémosla por el número por los números. Si n
es mayor o igual a 11. Entonces podríamos ver que se van a recortar los primeros dos datos, ¿no? Y ejecutemos y listo. Hace justo lo que esperábamos. Recorta los primeros dos datos. Ok, entonces ya tenemos una forma más eficiente de iterar sobre nuestros datos, sobre nuestras listas. Ok, ahora por el momento hemos terminado con lo que son las listas. Empecemos a ver otro tipo de datos que se llaman tuplas. Ok, una tupla, ya habíamos mencionado qué características tiene, que son útiles para datos constantes, más rápidos que las listas, igual tienen una secuencia. Hay una diferencia, que son inmutables, o sea, cuando tú creas una tupla y la creas de ese tamaño, pues de ese tamaño y con esos valores se va a quedar. Tú ya no puedes ir cambiando valores. No es como en las listas, que nosotros podríamos tanto cambiar valores como hacerlas más grandes, más pequeñas. Y esta lista es ordenable. Ok. De esta forma creamos una tupla. De esta otra forma también creamos una tupla con el nombre tupla. No creo que sea lo mejor. Dato tipo tupla. Tuple. Ok. Dato tipo tupla 2. Y aquí lo crearíamos de esta forma. Tuple. Y listo. Estas son las dos formas de crear una tupla. Si vemos que dato tupla, pues nos va a devolver que es una tupla. Entonces, ok. También recuerdan la forma anterior que creábamos datos. Por ejemplo, tupla 3. Tupla 3 es igual a, en vez de poner corchetes, vamos a poner paréntesis. Y podría ser mi nombre, Axel, Díaz. Listo, y funciona. ¿Qué ventajas tienen estas tuplas? Que son mucho más rápido en el procesamiento de los datos. O sea, realmente las puedes iterar mucho más rápido que una lista. Normalmente este tipo de datos se ocupan cuando no vas a cambiar en el proceso. Ya no vas a cambiar. En tiempo de ejecución no vas a cambiar esos datos. Por ejemplo, si fuera una dirección. Por ejemplo, la dirección de una casa o de mi casa siempre va a ser la misma. Otro tipo es cuando creas un objeto como un coche. Imagínate que estás haciendo un videojuego y dices que tiene tales dimensiones. O sea, durante la ejecución de todo el videojuego jamás vas a cambiar esos datos. O sea, esos datos van a ser constantes. ¿Qué otros ejemplos hay de tuplas que se me ocurran en este momento? Por ejemplo, en fechas de nacimiento, tú cuando cargas datos a Python, las fechas de nacimiento no van a cambiar porque las personas siempre van a nacer en ese mismo día. O, por ejemplo, los salones de Lupita, pues realmente siempre van a ser constantes durante pues todo el tiempo. O sea, puede que cambie uno, pero pues ya puede que no lo hagas en tiempo de ejecución. O se crea un nuevo objeto. La forma en que accedemos a las tuplas es de una forma muy similar a como lo hacemos con las listas. Corchetes, y en eso pues le ponemos el índice. Por ejemplo, el índice 0 pues imprime Axel. El índice 1 va a imprimir días. Igual de la misma forma podemos iterar en ellas, en las tuplas. Tupla 3, print la letra I, y vemos que pues funciona sin problema. Ahora, algo importante que mencionar es las funciones en Python. ¿Cómo son las funciones en Python? Tienen la siguiente estructura, en la que definimos, utilizamos la palabra def, que es un keyword de Python, una palabra con la que no la puedes ocupar al menos que sea en este contexto. O sea, realmente no puedes crear una variable def, una variable con el nombre def. Def está reservada exclusivamente para crear funciones.
y lleva esta estructura, o sea, le pones la keyword def, el nombre de la función, los parámetros que va a recibir y lo que vas a retornar, si es que vas a retornar algo, y si no, no es necesario poner el return. Y dentro de esta estructura pues vas a poner todas las características que va a hacer. Si lo viéramos en forma de diagrama, tendríamos esto de esta forma. Tenemos una función donde aquí entran los parámetros, aquí tiene un nombre la función, y después de todo el proceso puede salir algo o no salir nada. Realmente no es tan necesario que salga algo. Y dirán, entonces ¿para qué voy a hacer un proceso que no quiero que salga nada? Pues realmente, por ejemplo, si tú quieres sacar la raíz cuadrada de algún número, entra el número de la raíz cuadrada que tú quieres sacar, por ejemplo un 5, y aquí en esta parte le vas a sacar la raíz cuadrada a 5 y lo imprimes. O sea, en esta función solo imprimirías desde aquí adentro, ya no necesitas retornarla. Pero hay ocasiones en las que sí necesitamos ese dato, o sea, no necesitamos que lo imprima, queremos que nos lo retorne y lo vamos a ocupar en otra variable. Entonces aquí saldría, no lo imprimiría en esta parte, dentro del proceso, no lo haría aquí. Aquí no, o sea, sacaría la raíz, pero no la imprime y te la guarda y te la retorna. Esa es la forma en la que funciona una función. Pasemos a código y sería de la siguiente forma. Aquí sería función. Función. Def, la palabra clave, el nombre de la variable, de la función, perdón. Pongámosle nombre de la función. Los parámetros, en este caso para que sea ilustrativo pondremos dos parámetros, x, podría ser la raíz de dos números, x, y, y en esta parte lo que recibamos aquí va a tomar el nombre que aquí pongamos. Por ejemplo, esto puede ser una nueva variable, por ejemplo raíz x y x. La raíz la podemos obtener de la siguiente forma, elevándola .5, que es lo mismo que sacar raíz. Raíz y es igual a, aquí sería la y, .5. Y ahora, podríamos ocupar esto, pero probablemente no tendría sentido porque sí lo va a procesar, pero se va a quedar en un espacio de la memoria que realmente no podríamos ocupar. Podríamos imprimir desde aquí, poner un print raíz, pero en este caso lo que haremos sería retornar. Queremos que nos retornes. ¿Y por qué lo enseñamos por qué lo menciono en este punto? Será porque vamos a utilizar las tuplas para regresar los datos. Y sería de la siguiente forma. Raíz x, raíz y. Y estaríamos ocupando las tuplas para regresar los valores de estas raíces. Ok, ya está creada la función y ya la podemos ocupar. Por ejemplo, raíces n de función, y le vamos a poner unas raíces que si no sepamos, la del 9 y la del 81. Ok, y veamos que hay en raíces, y pues hay una tupla con los valores de la raíz. La raíz de 9 le corresponde el 3 y la raíz de 81 el 9. Ok, pero si quisiéramos copiarlo, procesarlos por separado, ¿hay otra forma de cachar las raíces? Sí, tendríamos que poner x, x2, por ejemplo, x1. Y ahora ya cachamos los datos de la tupla, pero en variables independientes. x1 y exclusivamente tiene el número 3. Y de hecho, si vemos qué tipo de dato es, no va a ser una tupla. Esto ya es un flotante. Y si vemos esto, qué tipo de dato es, esto sí es una tupla.
Entonces esta es la forma en la que podemos separar nuestros datos cuando los recibimos en forma de tupla. Listo. Ahora pues podríamos imprimirlos. Print. Una forma de darle formato es aplastando la tecla F, poniendo la F entre comillas y lo que sea, y aquí ya puedes escribir una cadena de texto como la de siempre, hola mundo. Pero aparte de eso, tú puedes con este tipo de llaves poner las variables. Por ejemplo, x1. Entonces es x1.3. Vamos a dejar un espacio. Y podríamos poner la primera raíz es así. La segunda raíz es llavecitas y x2. Y ya nos los imprime de esta forma. La primera raíz es 3.0, la segunda raíz es 9. Vamos a darle un poquito más de espacio y listo. Ahora vamos a ver otro tipo de dato que lleva por nombre set. Los set o conjunto son igualmente de acceso rápido. La ventaja que tiene esto es que acepta operaciones lógicas, como cuando veíamos teoría de conjuntos, de lo que está en A, que no está en B, o ese tipo de operaciones se le llaman operaciones lógicas. Tienen una característica que son desordenados, ahorita veremos por qué. Y otra característica importante y por qué también muchas veces se ocupa es que no acepta duplicados. ¿A qué me refiero que no acepta duplicados? Por ejemplo, si vamos a tener una lista con curves y puede que le estemos mandando la misma curve varias veces, pero como tal no lo queremos guardar. Por ejemplo, en una lista si le mandáramos las curves, mi curve estaría en el lugar, no sé, 100 y aparte estaría repetida en el lugar 500. O sea, realmente no tendría mucho sentido tenerla repetida dos veces. En este tipo de casos se puede usar este tipo de dato que se llama set. Aunque le vuelva a mandar ese dato, que lo guarde, si nota que ya existe, no lo va a guardar. Veamos. ¿Recuerdan cómo creamos los datos? Sería de una forma muy similar, solo que le pondríamos set. Y listo, ya tenemos creado nuestro tipo de dato set. Ahora, aquí lo que haremos... otra forma se me olvidaba. Luis Materias. Es darle de una vez, como si fuera una... de esta forma. Y aquí le pondremos el tipo de dato. Por ejemplo, en este caso le pondré mecánica de fluidos. Fluidos. Y cuando veamos qué tipo de dato, miren, type Axel Materias es un tipo set y veamos qué tipo tiene este. Type Luis Materias es también un tipo set. Materias. Listo. Ok. Ahora copiaré un set más extenso que tengo por acá. Y este set lo que tiene son varias materias de las que supuestamente yo estoy tomando y Luis también. Digo supuestamente porque pues algunas no las estamos tomando, solo fue con el fin didáctico. Por ejemplo, metodología de la investigación, proyectos de inversión, control de sistemas, sistemas de visión artificial, instrumentación virtual. Y algunas se repiten y algunas no. Y ahora veremos por qué es importante esto. Ok, una vez que tienes este tipo de dato, lo que puedes hacer es Axel, materias, o sea el nombre del objeto, punto. Y aquí vemos todas las, ¿cómo se llama? Los métodos que tiene el objeto. Y uno de ellos es, por ejemplo, diferenciar. ¿Diferenciar? ¿De quién? De Luis.
materias. Ok, ilustremos esto porque igual y no... Ilustrémoslo de una forma más visible. Tenemos el conjunto Axel. Y aquí estaría materias Axel. Y aquí materias Luis. Entonces va a haber materias que tengamos tanto él como yo. Va a haber algunas materias que vamos a tener los dos. Va a haber materias que solo yo tenga. Y va a haber materias que solo tenga Luis. Entonces, si le decimos que de lo que yo tengo queremos diferenciar de lo que tiene Luis, entonces lo que haría es, de todo esto que yo tengo, de todas mis materias, le vamos a quitar lo que tiene Luis. Esto significa que lo que quedaría serían las materias moradas que exclusivamente tengo yo y que Luis no tiene. Caso contrario, si dijéramos que a Luis le vamos a quitar las materias que yo tengo, quedarían solamente las materias de color azul que tiene Luis. Ok. Y también estarían las verdes, que es la intersección, o sea, las materias que ambos tenemos. ¿Y esto en código cómo se vería? Entonces sería la diferencia de las que solo tengo yo. Y las imprimiríamos. Print. Y las materias que solo tengo yo son metodología de la investigación. Luis no cursa esa materia y yo sí la curso. Ok, otra sería Luis materias punto difference de Axel. Y las que cursa Luis y yo no curso son mecánica del cuerpo rígido y realidad virtual. Ok, ahora si quisiéramos saber la intersección, ahí pues sí no habría problema, porque pues la intersección es la de ambos. Intersección Axel materias. Y vemos que estas son las que llevamos juntos, pero esa intersección pues es recíproca. Intersección Luis materias. Y vemos que son las mismas porque realmente el conjunto de la intersección... Ahora, ok, estamos viendo que nos falta historia. En este set no existe historia. Ahora agreguémoslo. Y, ok, ya vieron que no los agrega de forma ordenada, los agrega donde cree mejor, donde cree que estarán mejor. Ahora, no importa cuántas veces intentemos agregar historia una vez más, porque como es un set, no volverá a repetir ese tipo de dato. Cosa muy diferente en una lista. Veamos. Veamos. Tenemos la lista 1, formatémosla. A la lista 1 veamos que tiene lechuga. Ahora lo ejecutamos una vez más esta celda y vuelve a tener lechuga 2 veces, 3, 4, 5. Cada vez que la ejecutemos se va a ir agregando. Cosa que no pasa con los sets. No importa cuántas veces intentemos meter este string, si ya existe, no lo volverá a meter. Ok, ahora pasemos a uno de mis datos favoritos, que se llaman diccionarios. Para crear un diccionario existen varias formas, una de ellas es dic1 igual a llaves, dic2 igual a dict,
Y también podemos crear un diccionario que se llame persona. Creamos diccionario y los diccionarios cuentan con dos cosas, una llave y un valor. Por ejemplo, la llave puede ser nombre y el valor va a ser Axel Díaz. Axel Díaz. Después coma y otra llave. Por ejemplo, apellido. No, apellido pues edad, podría ser edad. Edad, tengo 22 años, coma. Y ya hemos creado un diccionario. Por ejemplo, type, dict. No, persona. Y nos devuelve que es un diccionario. Ok, ahora veamos esto. ¿Recuerdan que cuando teníamos una lista, nosotros accedíamos a sus valores con los corchetes y le poníamos la llave? Que por ejemplo aquí tenemos lechuga en el 0, tenemos también lechuga en el 1, en el 2 y no recuerdo hasta qué número. Pero esta es la forma en que accedemos. En los diccionarios es una forma muy similar, por ejemplo con persona, pero aquí no vamos a acceder al 0, por ejemplo, porque si vemos no hay nada, nos va a marcar error. A lo que sí podemos acceder es a nombre. Pero aquí estamos intentando acceder a nombre como si fuera una función. Pero no, nombre como si fuera un string. Y nos devuelve Axel Díaz. Y vayamos a ver edad. Otra vez el mismo. Sorry. Edad y podemos ver que son 22 años. Y lenguaje en el que programamos normalmente. Lenguaje. Python. Creamos print y vamos a darle formato, nombre, más, dejamos aquí un espacio, aquí persona, apellido, y aquí es importante algo que no les he dicho hasta ahora, es cómo hacer los cast, o sea, cómo cambiar de un tipo de dato a otro. En Python es muy fácil. Por ejemplo, si tenemos el entero, que es igual a 5, cuando le pongamos type, bueno, pongamos de dato, ¿no? Dato, type, dato. Corremos, ya existe, dato, es un entero. Ok, si le ponemos el punto 5, se va a convertir en un flotante, ¿no? Pero, suponiendo que este flotante lo querramos convertir a entero, lo que tenemos que hacer es entero y lo encerramos entre paréntesis el dato. Y lo que hará es hacerle un casteo, o sea, lo transformará del tipo de dato que es. Igual, podríamos convertirlo en un string, str, y sería un string. Y ahora cuando veamos al dato, pues esto, aunque sigue pareciendo igual, o sea, sigue pareciendo un número, ya como tal no es un número, es un string. Bueno, esto sigue siendo un número porque no lo hemos asignado a la variable. Sería string dato. De esta forma lo estaríamos asignando un nuevo tipo de dato y aparte guardándolo en el lugar de memoria, o sea, en el objeto donde antes estaba. Y listo. Esto ya es un string. ¿Y por qué hacemos esta conversión en esta parte? Porque si no lo hacemos, nosotros no podemos imprimir. Ok, ahora tengo una estructura de datos preparada, que es una lista que contiene muchos diccionarios. Y la voy a poner de esta forma. Igual ustedes, para cuando estén tomando el curso, les dejaré el enlace donde estará esta lista. Y esta lista
que contiene muchos diccionarios lleva por nombre miembros del Developer Students Club de Google o Google Developer Students Club. ¿Ok? Ahora, veamos. Vamos a ver cómo está estructurada la lista. Miembros. Y veamos qué hay en el lugar 0. Y lo que hay en el lugar 0 es un diccionario que lleva estas características. Y ahora podemos acceder a esa parte, por ejemplo, apellido. De esta forma. Y vemos que ahí solo está Díaz. O, por ejemplo, nombre, ¿no? Ok. Ahora tenemos que ver algo que se llama... ¿Recuerdan la list comprehension? Se puede aplicar también en diccionarios. Por ejemplo, vamos a sacar a los desarrolladores de Python, Python devs. Recuerden, abrimos corchetes. Vamos a ver qué lista vamos a iterar. Y esa lista que vamos a iterar, for diccionarios, diccionarios, en, ¿cómo se llama nuestra lista? Miembros del DSI. Y lo que va a hacer es que nos va a devolver a todos los diccionarios, pero nada más queremos a los diccionarios, y de ahí nada más queremos el dato, por ejemplo, como aquí, nombre. Entonces recuerden, va a ir iterando sobre los miembros de la lista, se los va a pasar a diccionarios y de aquí solo queremos recuperar diccionarios nombre. Y veamos qué hay ahí. Python devs. Y vemos que están exclusivamente los nombres de todas las personas que forman parte del Google Developer Students Club. Realmente aquí no están todos y tampoco sé si datos como la edad correspondan. Esto solo tiene un fin didáctico. Pero ok, si quisiéramos filtrar, por ejemplo, podríamos poner, si queremos a los que son desarrolladores de Python, sí, diccionario, lenguaje es igual a, por ejemplo, Python. O sea, va a recorrer toda la lista de diccionarios, va a pasar los diccionarios. Después de que ya los pase, les va a preguntar, ¿el diccionario en lenguaje es igual a Python? Si sí lo es, tú vas a guardar en la lista a diccionarios nombre. Y veamos que cuando hacemos eso, solo nos regresa a Axel y a Gustavo. Y veamos si es verdad. Axel tiene Python. Luis no tiene Python, tiene C#. Alberto tiene JavaScript. Pablo tiene JavaScript. Gustavo tiene Python. César tiene Java. Néstor tiene VHDL. Y Marta tiene LabVIEW. Entonces podemos decir que nuestro algoritmo funciona. Nuestro list comprehension, que podríamos llamarle diccionario comprehension. Ahora, pasaría lo mismo si quisiéramos filtrar a los JavaScript devs. Igual a, de una forma muy... De hecho, podríamos copiar la parte de arriba. Y la diferencia que habría en este es que quisiéramos los JavaScript devs. JavaScripts. Y vemos que hay dentro de esa lista. JavaScript devs. Cometimos un error. Tal vez al escribir JavaScript. Ah, exacto, porque es sin la S. JavaScript. Y vemos que los que manejan JavaScript son Pablo y Camarena. Por ejemplo, podríamos hacer algo muy similar si quisiéramos a los que son desarrolladores, si quisiéramos ver el rol de una persona, porque en el DSI cada persona tiene un rol y aquí igual iteraríamos y por ejemplo aquí en lenguaje no queremos checar qué lenguaje maneja, sino
¿cómo se llama? ¿Qué rol cumple? Y aquí podríamos ponerle, por ejemplo, lead, porque lead solo hay uno. Aquí le podríamos poner lead. Y vemos que hay en lead. Y nos dice que el único lead es Luis. Y por ejemplo, si buscáramos Core Team, Core Team, y vemos que hay en Core Team, y vemos que los que son parte del Core Team son Axel, Alberto, Pablo y Gustavo. Ok, hasta ahora hemos terminado con algunos de los tipos de datos que existen en Python. Y ahora, ¿por qué tenemos que aprender esto? Esto nos ayudará a organizar la información de una manera que sea clara, legible, y aparte podemos ver su evolución a través del tiempo normalmente. Para esto ocuparemos una librería que se llama Matplotlib y vamos al código. Ahora entraremos con la introducción a lo que será Matplotlib. Para invocar a Matplotlib y hacer una gráfica, en este caso haremos una gráfica de barras, graficando los días de la semana con las horas de sol diarias. Era una lista que ya habíamos visto anteriormente. Entonces pondremos plt, diremos que queremos el método barras, y a ese método barras le vamos a pasar los días de la semana, coma, registro diario, y listo. Tenemos nuestra primera gráfica de barras. Realmente es pues muy sencillo crearla. Lo que podría tardarte más pues sería personalizarla. Por ejemplo, un plt.title, y aquí le daremos un título. Por ejemplo, mi primera gráfica. Y un plt.show para que no nos retorne esto. Mi primera gráfica. En lo que son los títulos podemos ocupar lo que sería el código LaTeX, poniendo dos signos de pesos o de dólares y escribiendo LaTeX, por ejemplo, x al cuadrado, y vemos que ya lo escribe en código LaTeX. Para agregar una grilla, ponemos grid, y agrega la malla, la malla podría decirse. Podemos cambiar el color, red de esta forma, o blue, por ejemplo. Realmente entrando a la documentación, y aquí está la lista de muchos colores. Por ejemplo, silver. Ok. Ahora tomaré prestado dos listas que ya he creado anteriormente. Y personas que quiero y cuánto las veo. Vemos que las listas tienen que ser del mismo tamaño por obvias razones. Después lo que vamos a hacer es plt.py para crear una gráfica de pie o de pastel, como le quieran decir. Va en el eje X personas que quiero, coma, labels, porque no sería como tal eje X, sino pues etiquetas, labels, no, de hecho sería al revés. Primero serían los datos numéricos, cuánto las veo, coma, labels, cuánto las quiero, cuánto las veo. ¿Y qué otra cosa podríamos mover aquí? Vemos que podríamos mover, si queremos que haya sombra, shadow, true. Y para que no nos retorne todo esto, podemos poner el plt.show. Y listo. También podríamos poner que si ponemos esto y luego le decimos
que la forma que queremos los datos sea porcentaje 1, 1.1. Aquí cometí un error porque si se dan cuenta lo que nos está poniendo aquí son las etiquetas de los números. Pero no queremos eso, queremos las etiquetas de las personas para que podamos distinguir quién es quién. Listo. Y funcionó. Esto es para darle un formato de de el número de datos. Por ejemplo, aquí podría tener, ejemplo, un número como 1.00001 y no queremos que eso se vea aquí. ¿Por qué? Porque se va a ver de una forma poco estética. Lo que le estamos diciendo con esto es que queremos solo un dígito de flotante. Queremos darle el formato de solo un dígito de flotante. No queremos que nos pongas tantos decimales. Y si vemos, realmente esa es la forma que nos está dando. Cosa contraria, si le ponemos esto, nos está dando 11 decimales. Y pues realmente se ve bastante feo. Por eso lo dejamos en 1. Realmente si quisiéramos que no hubiera flotantes, le pondríamos 1.0. De esta forma haríamos que ya no tuviera flotantes. Ok, otra gráfica interesante sería los histogramas. Recuerden, hay que ponerle un título. plt.title mi primera gráfica de pastel. Ok, ahora tenemos una lista de edades. Y esta lista la queremos ordenar. Bueno, la queremos graficar con un histograma. ¿Qué es un histograma? Es una gráfica donde te muestra los conjuntos de datos. Por ejemplo, tú puedes decirle, muéstrame de todos los que, junta todos los que tienen, son menores de edad y todos los que son mayores de edad. Pero para que se entienda mejor, pasemos a escribir. Para poner un histograma se pone plt.hist. Se le da, por ejemplo, el eje X, que son las edades, coma, bins, y aquí lo que le tenemos que pasar es un conjunto de los rangos que queremos cubrir. Por ejemplo, lo que les decía, 18, bueno, de 0 años hasta 18 y hasta 50 años, por ejemplo. Y podemos ver que realmente en nuestra lista de edades no hay nadie que tenga 18. Sí, hay una persona, pero esta lista no es incluyente, entonces sería así. Entonces, de 0 hasta 18, bueno, 19, pero pues como no es incluyente, pues sería 18. Solo hay una persona y del otro lado tenemos cerca de 30 personas. Esta es la forma en la que podemos interpretar nuestro histograma. Show. O podríamos decir que quiénes son los menores de 20 años. Y otro grupo sería los que tienen 30. Y otro grupo sería los que ya superan los 30. Y esto se vería así. Realmente si se dan cuenta, como que aquí está todo muy junto. Y es porque tiene esta configuración. Un R width. Está una ahí de 1, pero este se puede mover porque es realmente qué tan ancho va a ser nuestra barra. Si le ponemos por ejemplo de punto 1 va a ser uno muy pequeño y pues realmente tampoco se ve bien. Tendríamos que ponerle uno de 1.80 por ejemplo y pues ya toma bastante presencia, 95, y creo que de 95 se ve mucho mejor, ¿no? Entonces del rango de los 0 a los 20 años tenemos a 6 personas. Del rango de los 20 a los 30 tenemos a aproximadamente 24 personas. Y en este rango tenemos una persona aproximadamente. Esa es la forma de hacer un histograma. Igual recuerden, para poner un nombre podemos ponerle plt.show, plt.title, perdón, title. Mi primer histograma.
histograma. Y hasta aquí ha quedado la introducción. Espero nos sigan acompañando y si gustan dejar sus comentarios, si gustan que exploremos mucho más la librería de Matplotlib para hacer gráficas mucho más complejas. Falta todavía adentrarnos a lo que sería NumPy. Realmente ese video se hará con posterioridad en los siguientes días. Espero sea de su agrado este video y me despido. Hasta luego.